Sin darle vueltas ni mucha vuelta a este tema, aquí les traigo lo que dijo el doctor Augusto Tandazo. Si Ecuador no entrega a Jorge Glass, México sería el gran perdedor. ¿Por qué lo dice? Quiero que miren el video muy despacio. Y luego también tenemos el criterio del doctor Juan Cárdenas. Hay ciertas coincidencias, pero vamos a mirar y luego venimos a comentar. Entonces, ¿qué podemos esperar de mañana? Ojalá se dé algún milagro. Ojalá se dé algún milagro en términos de la reparación integral. La reparación integral, para que la ciudadanía me entienda, desde mi punto de vista tiene dos temas fundamentales. El primero, que tienen que devolverle a Jorge Glass, porque si no le devuelven a Jorge Glass, México queda absolutamente burlado. Porque entonces, ¿para qué dieron el asilo político? El asilo diplomático. Entonces, el tema de Glass. Y el segundo, las disculpas públicas. Son cosas sine qua non, cosas sin discusión, innegociables. Yo no me hago no tengo mucha expectativa y le voy a explicar por qué. Porque lo que pidió México es algo que no trasciende lo importante del tema. México planteó y pidió que se protejan sus instalaciones de la embajada acá, se protejan sus archivos para poder en algún momento recuperarlos. Y se proteja también lo que tenían los mexicanos, entiendo yo, en sus viviendas donde habitaban. No hubo un pedido de medida cautelar directa, por ejemplo, entreguen a Glass, mientras se debate el tema. No hubo ese pedido. Entonces, no nos hagamos ilusiones. México no pidió más allá de esto. Y México tenía mucha tela para cortar en esto. No entiendo la estrategia de México. Por ejemplo, México, porque la política es así, ya tenía que haber enjuiciado a Mónica Palencia. ¿Por qué a Mónica Palencia? Porque es mexicana. Y porque, si bien el presidente Obrador López Obrador, dijo en el caso de Mónica Palencia, ella ya dijo que se había excusado de ser parte de la decisión que se tomó de asaltar la embajada. Primero, no es así. Y en segundo lugar, partamos de un supuesto no consentido que Mónica Palencia se excusó. Pero luego de eso, tuvo una intervención que yo le he publicado, en donde ella dice que ella considera que el asalto a la embajada, no lo dice con esas palabras el asalto, que la intrusión a la embajada era un tema de estado de necesidad. Cuando una persona alega estado de necesidad, está justificando lo que se denomina en el derecho haber cometido un mal menor para evitar un mal mayor. Entonces, para ella, el mal menor era asaltar a la embajada de su país, para de esa manera evitar que Glass, con el asilo que tenía, en algún momento salga del país. Entonces, Mónica Palencia está aceptando que fue bien hecha el asalto a la embajada. Con ese video clave, donde ella alega el estado de necesidad en fecha posterior al asalto a la embajada, con eso es suficiente para que el gobierno de México, al amparo del Código Penal Federal de México, artículo 123, le siga un juicio por traición a la patria. Porque ella no podía colaborar con una potencia extranjera para que se viole la soberanía de su país. El tema es claro, no lo hicieron. Y está eso quedado. Entonces yo no sé si es una estrategia de campaña, porque el 2 de junio, estamos ya muy cerca, el 2 de junio se dan las elecciones. Pero mientras tanto el tiempo camina. Por lo pronto, ante la Corte Internacional de Justicia no pidieron alguna medida cautelar que a mí me haya hecho emocionar y decir, bueno, esto está bien hecho. Pedir que se protejan sus archivos. De pronto la Corte dice sí. Y la gente va a decir, ya, que se protejan los archivos. Es lo menos. Porque ya sería el colmo que violenten los archivos de la embajada. Pero eso no es todo. Luego, cuando invocaron ante la Corte Internacional de Justicia, no invocaron las resoluciones de la Asamblea de la ONU sobre el cometimiento de hechos ilícitos en el campo internacional. Una resolución de la ONU que es oro en polvo para justificar que no se puede alegar el derecho interno para la violación del derecho internacional. Y una resolución de la ONU
que es enorme, que contempla la reparación absoluta e integral cuando hay ofensas cometidas en el derecho internacional contra un país. Entonces tampoco vi eso. Entonces, cuando yo me pongo a pensar un poquito, y me van a perdonar los mexicanos de lo que voy a decir, según lo que decía Omar Maluk, que conocía algo de esto, en declaraciones que hizo a Ecuador en directo, él decía que la engreída de la Embajada de México era Mónica Palencia, que entraba y salía, y que ella tramitaba algunos temas en la embajada, da a entender que ella tramitó el tema de posiblemente de Gabriela Rivadeneira, del asilo y de Carlos Viteri Gualinga. Entonces, ¿eso qué hace ver cuando Omar Maluk dice era una engreída de la embajada? Que ella tenía buenas relaciones. Entonces, de pronto, el personal de la embajada que fue a México, cuando analizaron con la Cancillería y con el gobierno, dijeron, a ver, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Algunos de ellos deben haber dicho, no se metan con Mónica, porque Mónica era pana de ellos. Ahí creo que le embarraron. Pero México tenía que sentar un presente por una razón. La mayoría de los delitos, y peor en este caso, son delitos que se actúa de oficio, no necesariamente con denuncia. Con mayor razón un delito de traición a la patria. No necesitan que alguien le lleve un escrito y le diga, señores mexicanos, tengan la bondad de enterarse de que alguien mexicano o mexicana conspiró contra la soberanía de su país y facilitó esto. O por lo menos, si no facilitó, justificó esa violación a la soberanía de la Embajada de México. No van a esperar que se lleve eso. Eso tenía que nacer de oficio de ellos mismos y presentar la documentación ante la Fiscalía de México. No lo han hecho. Entonces, señores, la justicia no viene sola. No es que solamente quedando separados y estirando las manos cae el maná del cielo. Entonces, ¿qué podemos esperar de mañana? Ojalá se dé algún milagro. Ojalá se dé algún milagro en términos de la reparación integral. La reparación integral, para que la ciudadanía me entienda, desde mi punto de vista tiene dos temas fundamentales. El primero, que tienen que devolverle a Jorge Glass, porque si no le devuelven a Jorge Glass, México queda absolutamente burlado. Porque entonces, ¿para qué dieron el asilo político? El asilo diplomático. Entonces, el tema de Glass. Y el segundo, las disculpas públicas. Son cosas sine qua non, cosas sin discusión, innegociables. México, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, solicitó medidas urgentes para proteger la Embajada de México en Quito, sus pertenencias, todo aquello que significan archivos, documentos, en fin. Sobre eso parece que va a haber un pronunciamiento, porque ya la causa como tal tendrá que resolverse con un poco más de serenidad procesal en estudio de las dos posiciones que presentaron precisamente sus alegatos. Lo que quiero destacar, queridos compatriotas, es el pronunciamiento del presidente de Francia, Macron, cuando le visitara el presidente Noboa. Lo primero que invoca el presidente de Francia es el irrestricto respeto a las convenciones internacionales y particularmente de la Haya respecto a la inviolabilidad de las embajadas, porque este es un precedente funesto que si se impusiera esta línea de conducta extraña, destruirían el principio de la intangibilidad de las legaciones diplomáticas y consulares. Así que si fue por lana, salió trasquilado, porque Macron, con todo lo derechoso que es, lo vemos tratando de apoyar del lado ucraniano, un conflicto que debe terminar en Europa, pero a pesar de ello, hay un consenso a nivel mundial respecto a la intangibilidad de las sedes diplomáticas de todos los países en el mundo. Y ese es un importante mensaje que nos muestra
por dónde irá la decisión de la Corte Internacional de Justicia, don Richard. Pero ni sus mejores amigos en el momento supremo le dieron la razón. El presidente Biden fue muy claro en condenar el hecho. Entonces, no estamos hablando de una cuestión aislada. Y no puede ser una justificación la excepcionalidad. Porque cuando se aceptaron esta característica de la excepcionalidad, que lo hicieron por excepción, de hecho están aceptando que lo hicieron. Y ahí ya hay un reconocimiento a confesión de parte, ya sabemos. Que siga nomás en esa tira y jala con su compañera de fórmula, que no va a ningún lado, pero que sabemos muy bien cuál es el objetivo. Forzar a que la vicepresidenta renuncie, porque no le tiene confianza. De hecho, que entre los dos ya no existe un nexo que les identifique. Y como está interesado en su reelección, la ley le obliga a pedir licencia. Y ni de fundas, como dicen los muchachos, le dejaría el poder del Estado por el tiempo que corresponde a la campaña en manos de alguien con la que tiene serias diferencias y confrontación. Así que ahora está dedicada a esa bronca un tanto doméstica, y lo demás seguirá viniendo por añadidura, porque casos y noticias no nos han faltado, muchas de ellas muy contradictorias, como aquella de que desaparece el Ministerio de la Mujer y en sustitución crean el Ministerio de Política Criminal y Disque Derechos Humanos. Creímos, pero nos equivocamos y pensamos que estaban a punto de crear y de reponer al Ministerio de Justicia, pero no fue así. Se dispararon por otro lado las decisiones y ahí vemos nosotros que no hay mucha esperanza. Yo tengo la impresión de que ahí en Carondelet hay algún asesor realmente diabólico, que se solaza de crear la mayor cantidad de desdichas para el pueblo del Ecuador. Indiscutiblemente ecuatorianos. El facho muchacho no va a entregar a Jorge. México, de acuerdo a lo que dice el doctor Tandazo, tampoco lo pidió. Entonces, ¿qué va a pasar con la vida de Jorge Glass, que está en peligro? No lo sabemos, pero lo único que podemos entender, de acuerdo a estas dos versiones, es que nos esperan muchos problemas internacionales. Y a esos problemas nos ha llevado el señor Noboa. No se olvide, suscríbase ahora a nuestro canal. El canal de la información.